mi pantalla. Entonces, hoy nos toca comentar algunas cuestiones que casi nadie habla, ¿verdad? Y son uno de los aspectos bioéticos en lo que es la práctica de la medicina, ¿verdad? La bioética es un término relativamente reciente, ¿verdad? Apenas si tendrá como 50 y pico, unos 52, 53 años, ¿verdad? Se encarga, estudia y formula normas sobre todo el campo de la investigación y la experimentación en biomédica, ¿verdad? Una de las tantas definiciones que hay de este investigador Potter dice que la bioética es la parte de la biología que se ocupa de emplear los recursos de las ciencias biológicas de modo que se obtenga con el uso correcto una mejor calidad de vida. O sea, se trata de que de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, se beneficien los pacientes, ¿verdad? En este caso, que es nuestro fin último. En 1974, la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de la Investigación Biomédica y Conductista hizo el texto final de lo que se conoce como el informe Belmont, ¿verdad? Que fue el que estableció los principios éticos para la investigación biomédica, ¿verdad? Y en nombre de la ciencia se han hecho atrocidades, incluyendo en este país. Los principios básicos de la investigación biomédica, uno son el respeto por las personas que son definidos como entes autónomos. Y esto pues lo podríamos resumir en la autonomía que tiene el individuo, ¿verdad? Nosotros pues usualmente pues no hacemos, por ejemplo, un ingreso a la fuerza, sino el paciente no quiere. Sin embargo, por ejemplo, cada día la legislación se va volviendo mucho más restrictiva de uno de los principales bienes y de los más valiosos que tiene el individuo, que es la libertad, ¿verdad? Los niños, una de nuestras funciones principales es brindar la información más exacta, más objetiva y verdadera, ¿verdad? Ustedes, de lo que es una enfermedad para que los padres con esa información sean capaces de tomar una buena decisión, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos protege el, el código de la niñez, ¿verdad? Y por ejemplo, hoy en día es sumamente sencillo ingresar a un niño a una institución pública, pero sacarlo es complicado, ¿verdad? Ustedes, o sea, si los papás después quieren cambiar el lugar de tratamiento, usualmente se le niega, se les echa al Ministerio Público encima, se les echa al juzgado, se les echa a la Procuraduría de Menores, ¿verdad? Porque el sistema es incapaz de pensar que los papás van a hacer un esfuerzo de otro tipo para darle otro tratamiento, aparte de que los médicos somos excesivamente volubles, ¿verdad? Ustedes, y un paciente, una familia nos quiere cambiar, nos ofendemos, ¿verdad? Yo por eso siempre les digo de que uno nunca debe decir que es mi paciente porque van a sufrir mucho, ¿vieron? O sea, uno lo que hace es brindar un servicio profesional y si la familia queda satisfecha van a volver, ¿verdad? Y si no quedaron conformes, quedaron insatisfechos, como lo quieran decir, pues van a cambiar, ¿verdad? Entonces, los 4 principios básicos de la investigación biomédica es el principio de autonomía, el principio, o sea, eso es la libertad
que tienen los individuos de poder decidir y poder tomar decisiones con la información correcta. El principio de beneficencia es que exista un bien para el paciente, ¿va? Que se vaya a beneficiar, que sea justo en el sentido de que sea proporcional a lo que es la enfermedad, ¿verdad? O sea, si un paciente necesita una vía venosa, pues primero se va a tratar de agarrar una vía periférica, ¿verdad? O sea, no se le va a poner un catéter de primera intención, ¿verdad? Aunque existen algunas entidades nosológicas que sí lo pudieran ameritar. Pero eso, o sea, todo en su justa medida. Por ejemplo, no van a tratar una amigdalitis con un antibiótico intravenoso si es susceptible de ser tratado por vía oral, ¿verdad? Y el principio de justicia, ¿verdad? Que de ahí está, bueno, eso es el que estamos hablando de justicia. Y el de no maleficencia, aquí se podría leer no provocar iatrogenia, ¿verdad? Ustedes, entonces, es muy importante informar. Es muy importante informar, gracias, informar a las familias, ¿verdad? En este caso a los padres, del por qué hay que hacer un ingreso, qué va a suceder durante ese ingreso, ¿verdad? Y algo que no le gusta a muchos que les pregunten, y mire, doctor, ¿y cuántos días va a ser, verdad? Porque eh, las familias trabajan como una unidad de producción, ¿verdad? Ustedes. Y si el niño se enferma y se tiene que ir la mamá con el niño al hospital y el papá tiene que estar también pendiente de todo eso, más lo hostiles que se han vuelto los hospitales, ¿verdad? Ustedes que no pueden entrar y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, resulta que les desgranamos la unidad de producción, ¿verdad? Ustedes. Entonces, un día se ofendió conmigo un director, ¿verdad? Porque unos pacientes se salieron de la emergencia y me fueron a buscar. Tratamos al niño y a los 2 días estaba de regreso en su casa, ¿va? Y me llamó y entonces le dije, mi doctor, no se enoje. Eh, Como decía mi mamá, no hay que enojarse porque hay que volverse a desenojar, ¿va? Ustedes. Le dije, mi doctor, no se enoje. Lo que pasa es que ellos piensan económicamente, ¿ya? Aquí en teoría es gratis, pero a ellos les sale carísimo. Les sale carísimo porque una neumonía, que normalmente bien tratada no debiera estar más de 48 horas en un hospital los pacientes, resulta que agarran una infección nosocomial, entonces tienen que tener su ciclo de antibióticos y todos esos son días que van sumando y la capacidad de producción de esa familia se va mermando a ustedes. Entonces resulta que no salió tan gratis, ¿verdad? Y salió más barato tratarlo fuera de una institución pública y ellos se pudieron volver a reintegrar todos para trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando uno le habla eso a los directores de hospitales, viceministros y todo, se enojan, ¿verdad? Ustedes, pero bueno, yo puedo vivir con eso, ¿verdad? Bueno, resumiendo, autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, ¿verdad? O sea, son los principios básicos de la investigación biomédica y vamos a poner algunos ejemplos de cosas que se hacían y cosas que ya no se pueden hacer en la investigación. Todos en su momento harán un juramento hipocrático, ¿verdad? Ustedes, el cual pues es un patrimonio moral del occidente, de lo que es el mundo occidental. Es un juramento que se basa en la moralidad del acto médico. Bueno, eso debería ser válido para cualquier carrera, ¿verdad? Ustedes, o sea, uno puede manipular la información como le dé la gana, ¿verdad? Pero uno tiene la obligación de siempre decir la verdad. Y por decir uno la verdad, pues llega a caer mal, ¿verdad? Ustedes, porque, pues, yo me vanagloreo que no digo mentiras. Y eso le cae mal a algunas personas, pero también puedo vivir con eso. Entonces,
se basa en la moralidad del acto médico que pasará al futuro y está definido como el principio de beneficencia y de no maleficencia, ¿verdad? O sea, que los pacientes se beneficien de nuestros actos médicos y que no haya iatrogenia. A eso es a lo que se refiere esto, ¿verdad? Y entonces ese juramento pues hace una invocación a un ser superior, el compromiso, que vamos a seguir un código y finalmente hay una conclusión, ¿verdad? Entonces eso pues podrían buscarlo y ese es más o menos son los 4 componentes que tiene el juramento hipocrático, ¿verdad? Eh, de 1945 para acá han pasado muchas cosas, ¿verdad? Los gringos tiraron 2 bombas atómicas, ¿verdad ustedes? En ciudades densamente pobladas, ¿verdad? En nombre de la paz. La bioética es una hija de la modernidad. La Declaración de los Derechos Humanos en el año 48 por la ONU. Luego hay aparecimientos de declaraciones internacionales para regular la investigación en seres humanos y vamos a ver el por qué. Y todo esto representa un marco para el surgimiento de la bioética, ¿verdad? Entonces, aquí pues ustedes van a poder revisar varias definiciones, ¿verdad? Y pueden optar por la que más les llene, ¿verdad? Eh, ¿A qué queremos llegar con todo esto y a dedicarle este pequeño espacio a esta situación, ustedes, ¿verdad? Eh, no podemos resolverlo todo, ¿verdad? Ustedes, y entonces hay que, hay que evitar y ser muy cuidadosos en no caer en algo que se llama el ensañamiento terapéutico. El ensañamiento terapéutico dice que es una conducta que hoy en día, como consecuencia de las enormes capacidades de la medicina moderna, no se está muy lejos de que esto pueda suceder. Y de esta manera prolongar innecesariamente el proceso de muerte de una persona, su agonía, el dolor, el disconfort que todo proceso puede llevar y desearemos que a nuestro alrededor exista alguien que pueda por nosotros reconocer que ya la medicina hizo todo lo que le toca hacer y sencillamente en tranquilidad, sin dolor, con cuidados humanos necesarios, cuidados paliativos y en el amor de nuestra familia, esa persona o idealmente nosotros seamos capaces de tomar la sabia decisión de sencillamente esperar el final. Como yo les decía, creo que ayer, el nacer y el morir son 2 actos que ocurren en el seno de la familia y que nosotros con el tiempo hemos ido institucionalizando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué situaciones pueden llevar a ensañamiento terapéutico? A ver, miren ustedes, por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda en niños, recaída. Ustedes pueden revisar en su libro y recaída de LLA es igual a trasplante de médula ósea. Las posibilidades de éxito de segundos y terceros ciclos de quimioterapia son eh, eh, de difícil pronóstico, ¿verdad? O sea, es complicado. Eh, estamos claros que, por ejemplo, cuando nace un niño con anencefalia o una craneorrasquisquisis, ¿verdad? Los 2 defectos más severos de defectos del tubo neural, nadie le va a dar reanimación cardiopulmonar a ese niño, a ustedes. Pero también nadie le va a poner la almohada en la cabeza, ¿va? Para que no respire y que se muera. Eso ya se llama eutanasia, ¿verdad? Y no estamos, por lo menos yo no estoy a favor de la eutanasia, ni activa ni pasivamente, ¿verdad? Entonces, hay situaciones de ese tipo, ¿verdad? El otro día, eh,
tiempo atrás me llegaron a buscar a la jefatura una señora y todo, y bueno, el niño tenía una enfermedad incurable y los médicos del servicio no le querían dar egreso a ustedes. El niño, la señora sabía que su hijo se iba a morir, ¿verdad? Entonces yo llamé a los médicos del servicio y les dije, miren señores, ¿qué más le van a ofrecer? Suéltenla. Y yo llamé a la señora y todavía le dije, mire señora, váyase a la casa tranquilamente, seguimos siendo amigos y si usted necesita de nuestra ayuda en la etapa final, usted no lo dice, ¿verdad? Entonces, yo les comenté de que los pacientes no se pueden sentir desamparados, ¿verdad? Y hay que saberlos acompañar en esas últimas etapas de la vida, ¿verdad? Ustedes, entonces, porque el momento final puede tomar cualquier característica, el paciente empieza a vomitar sangre, el paciente empieza a experimentar mucho dolor y una serie de signos de disconfort, ¿verdad? Ustedes, entonces, y hay que aliviarlos, y eso se llaman cuidados paliativos. Y si yo no me equivoco, creo que ya tenemos 2 paliativistas aquí en la ciudad y eso es bueno. Y esa es otra buena idea para los que quieran ser internistas, ¿verdad? O ser paliativista, ¿verdad? Porque eh, la sobrevida del ser humano ha aumentado, ¿verdad? A más o menos 58 años queda la expectativa de vida de, de los hombres ¿cómo se llama? Probablemente a mediados del siglo pasado, ahorita que andamos alrededor de los 72, 74 años, ¿verdad? Entonces, y todavía hay pacientes que viven más, entonces eso se va a ir necesitando más cada vez. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y le vamos a agradecer que lo apague. ¿Qué más ustedes? Tratamientos extraordinarios. Dentro de las categorías de tratamiento extraordinario en las unidades de cuidados intensivos se pueden enumerar 4. Tratamientos que no tienen ningún efecto fisiológico beneficioso. O sea, que no tienen fundamento ni nada, ¿verdad? Estamos hablando en cuidados intensivos en pacientes terminales, porque les voy a poner la contrapartida de todo este asunto. Tratamiento que es extremadamente improbable que sea beneficioso. Todas esas cosas hay que hablarlos con las familias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo el mundo se llena la boca hoy en día de la medicina basada en evidencias, pero los argentinos hace más o menos unos 6 u 8 años empezaron a sacar una serie de artículos sobre lo que era la medicina por el paciente. Hay momentos en que se presenta una situación singular y entonces el médico tiene que poner con todo su conocimiento y con toda su experiencia a disposición de tratar de resolver un problema. Ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos que a mí me tocó vivir con pacientes míos. Me trasladaron a un paciente que tenía una atelectasia del lóbulo superior izquierdo y llevaban aproximadamente como una semana que lo nebulizaban, que solución salina hipertónica y todas esas cosas, ¿no? Ustedes. Entonces, y no resolvía la atelectasia, ¿verdad? Entonces, me lo trasladaron y estaba el chiquito ahí con dificultad para respirar. El siguiente paso era ver si uno lo intubaba, ¿verdad? Ustedes, entonces, pero no se llegaba a poner tan mal. Es hijo de un par de colegas. Y entonces, pues yo llamé al neumólogo y le dije, mira, a mí lo que se me ocurre hacer, le dije yo, es que como vos tenés más experiencia en manipular la vía aérea de la laringe hacia abajo, ¿verdad? Porque ellos hacen endoscopía, ¿va? Entonces, vos sabrás cómo lo vas a colocar
Y a mí lo que se me ocurre es que hagamos una introducción de una sonda de aspiración dirigida hacia el bronquio principal izquierdo y que con el aspirador de meconio se lo conectemos y le hacemos un lavado ahí y vamos a ver cómo nos va. Y entonces, y se lo hablamos a la familia, ¿va? Y les dijimos lo que íbamos a hacer, porque el niño estaba bien chiquito, tenía como 4 semanas de vida, entonces no había un endoscopio para la edad de ese calibre, ¿va? Para el chiquito. Y entonces les explicamos a la familia, escribimos eso en el expediente del niño, firmaron los papás, firmamos nosotros y procedimos, ¿va? Ustedes. Y al niño se le liberó la telectasia y a las 48 horas iba para su casa. Eso es lo que los argentinos describen en una serie de artículos de lo que es medicina por el paciente, ¿va? Porque hay un momento en que topa lo que está establecido y entonces toca, bueno, yo con todo mi conocimiento y con ayuda de alguien más o no, vamos a hacer tal cosa. De ahí tuvimos otro paciente igual con el neumólogo, era un recién nacido que tenía yo ventilado y no sellaba un neumotórax que tenía. Y entonces encontramos las referencias de hacerle un parche de sangre. Y entonces se lo hablamos a la familia, ¿verdad? Y le dijimos, miren, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sacar sangre del niño, vamos a esperar que empiece a coagular y se la vamos a introducir por el tubo de la toracostomía y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y eso tiene que sellar. Los estudios decían que eso eran casos anecdóticos que habían ido ocurriendo y bueno, igual la familia nos autorizó, ellos firmaron, firmamos nosotros, se lo hicimos y resolvió el neumotórax, ¿verdad? Entonces, eso el día de mañana cada uno tendrá su especialidad, ¿verdad? Y le va a tocar tomar ese tipo de decisiones en un momento determinado. O sea, que no todo es medicina basada en evidencias. Tampoco estoy abogando por el empirismo, ¿verdad? Ustedes, porque de esos sobran allá afuera y de lo que más sobran son políticos empiristas, ¿verdad? Entonces, y estamos como estamos. Entonces, ¿qué son tratamientos extraordinarios? Ya dijimos que no tienen ningún efecto fisiológico, que el tratamiento es extremadamente improbable que sea beneficioso, que el tratamiento con efecto beneficioso, pero es extremadamente caro. Y entonces la familia tiene que decidir, ¿oyeron? Nunca, jamás ustedes pueden tomar una decisión que le corresponde a la familia tomarla a ustedes. Cada quien decide dónde va a invertir su dinero. Ese es problema de la familia. La obligación de nosotros es decírselo, si no, no decírselo porque pensamos que no lo van a poder pagar, ¿verdad? Ustedes, o sea, eso cae en un paternalismo mediocre y eso no es lo que andamos abogando. O sea, la gente tiene que tener libertad para tomar sus decisiones. Y eso es una de las cosas que más está siendo atacada hoy en día, ¿va? La libertad de las personas. Y el tratamiento cuyo beneficio es incierto o controvertido, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones se pueden dar. Aquí hay un listado de enfermedades que pudieran llevar a la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿va? O sea, de no, de no hacer nada más, nada extraordinario, ¿verdad? Parálisis cerebral infantil, ¿verdad? Hay un momento en que topa y pues toca solo hacer tratamiento paliativo. La atrofia espinal congénita, signo de Wernicke-Hoffmann. Yo me acuerdo que tuve un paciente cuando estaba estudiando en España, que el niño nació, no respiró, lo intubaron, se conectó al ventilador, pero de ciertos parámetros no se le podían bajar. El niño se mantenía hipotónico, se le hizo el diagnóstico de una atrofia espinal congénita
y la familia en su momento tomó la decisión de ponerle parámetros mínimos al niño y esperar, ¿verdad? Hidrocefalias congénitas severas, ciertas miopatías muy severas, algunas enfermedades oncológicas, ¿verdad? Ya les puse yo ciertas variedades de leucemias en niños muy agresivas y de pronóstico dudoso, ¿verdad? La leucemia más agresiva y de peor pronóstico en los niños es la leucemia mielocítica, ¿verdad? Ustedes, eh, segundos o terceros ciclos de quimioterapia, tumores con múltiples metástasis, insuficiencia renal crónica en fases terminales, cardiopatías dilatadas, cardiopatías complejas. De esto acabo de vivir yo eh, un pacientito con una cardiopatía cianógena sumamente compleja aquí en Guatemala, en Unicar, y les dijeron que no lo podían operar, que era inoperable. Eh, digamos, yo he ido llegando poco a poco a la conclusión que en Unicar, pues a muchas cosas no les dicen a la gente que no tienen experiencia en cierto tipo de cosas, sino de una vez les dicen que no va. Porque esta familia hizo una consulta a los Estados Unidos y lo que ellos no pudieron fue trasladar al niño a los Estados Unidos y al final pues falleció, ¿verdad? Algunas hipocondroplasias severas, anomalías congénitas incompatibles con la vida, ya les hablé yo de craneorraquisquisis o anencefalia, por ejemplo, ¿verdad? Enfermedades que pudieran llevar a la limitación del esfuerzo terapéutico también, trisomía 13, 18, el síndrome de Bacter, estrofias dobles de la cloaca. A mí me tocó vivir una de estas cuando yo era residente de segundo año y no le entendía al cirujano pediatra por qué dijo, doctor, mejor esperemos un poquito de tiempo a ver qué nos dice la naturaleza. Yo no le entendí. La cloaca es la parte del perineo, ¿verdad? O sea, donde la cloaca es el desagüe, ¿verdad? Ustedes, en donde sale la uretra y lo que sale, y donde salen las heces, ¿verdad? Entonces, eso en francés es la cloaca, ¿verdad? Ustedes, entonces, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver este tipo de anomalía. Eso es una maraña ahí abajo. Tocó ver una extrofia anterior de la cloaca, que solo era de la parte anterior, y más o menos se llevaron como 7 cirugías para reparar esa situación, ¿verdad? Síndrome de Potter, prematuridad extrema, y por eso les platicaba yo ayer, ¿verdad? Que uno tiene que saber en dónde está el punto de quiebre de sobrevida en una unidad de cuidado intensivo neonatal, ¿verdad? Eh, Esto lo que les estoy hablando, cada país, cada hospital ha de definir sus límites de viabilidad, ¿verdad? Porque ya les dije, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa están ofreciendo 97% de sobrevida a niños de 27 semanas en adelante, libres de secuelas neurológicas, ¿verdad? Eh, y cuando uno le pregunta sobre eso a los que están a cargo de las unidades de cuidados intensivos neonatales, es un tema como que no mucho les gusta hablar, ¿verdad? Porque esos ya son los resultados finales, ¿verdad? Asfixia perinatal severa, encefalopatía hipóxico-isquémica. Esto es deleterio en los niñitos, ¿verdad? O sea, yo tengo 3 pacientes así que tuvieron encefalopatía hipóxico-isquémica y, y verdaderamente catastrófica la situación neurológica esa, ¿verdad? En el libro del NALS que les enviamos, dice que ausencia de latido cardíaco fetal 15 minutos antes del parto es indicación de no dar reanimación cardiopulmonar al momento de nacer. Mi ex jefe de residentes, que ahora es la encargada de la UNOP, de la Unidad Nacional de Oncología aquí en Quetzaltenango, eh, tuvimos un pleito con los de la Mater, ¿verdad? Porque le dijeron, mira, tenemos 20 minutos de no
de no escucharle el foco al niño, ¿qué vas a hacer? Nada, no voy a hacer nada. Le levantaron acta y le hicieron un despelote, ¿verdad? Y yo cuando fui a hablar le dije, bien, ustedes si quieren que yo la linche a ella, yo no le voy a hacer nada a ella. Ella les contestó lo correcto. El niño nació después con latido cardíaco fetal y se le dio la reanimación, ¿verdad? Ustedes, pero la gente a veces tira las preguntas y o no sabe lo que preguntó o se molestan por la respuesta, ¿verdad? Ustedes, entonces hay que pensar muy bien lo que uno va a decir, ¿verdad? Ustedes, entonces, la Academia Americana de Pediatría nos dice que los cuidados paliativos es aliviar sin curar, ¿verdad? Aliviar, mitigar los síntomas psicológicos, o sea, los síntomas físicos, psicológicos, sociales, y mitigar los síntomas espirituales, ¿verdad? O sea, las personas tienen que estar en la capacidad de poder arreglar sus cuentas, ¿verdad? Ustedes, eh, entonces, hay que ser por eso uno tiene que darles mucha información, ¿verdad? ¿Qué es un enfermo terminal? Es la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Es la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico ante la posibilidad de la muerte. Pronóstico de vida en el que se incorporan criterios centrados en las necesidades del paciente. Diagnóstico de por lo menos 2 médicos, uno, el tratante, y otro que no tenga relación con el paciente, ¿verdad? Entonces, para presentarles esas situaciones a las familias, ¿verdad? Ustedes. Otra cuestión acá. Causas que predisponen a enfermedad terminal en niños, anomalías congénitas, cromosopatías, lesiones neurológicas, hepatopatías, inmunopatías, cáncer, sida, rabia, ¿va? O sea, la rabia no se cura, ¿va? Ustedes, eh, eso hay que decírselo a los que defienden a los perros callejeros, ¿va? Ustedes. Entonces, eh, síndrome de intestino corto, ¿verdad? Usualmente secundario a cirugías extensas por NEC y condiciones crónicas que son muy complejas, ¿verdad? Entonces, esto lo pueden leer ahí, ¿verdad? Ustedes, pero esto es lo que a mí me tocó hablar con el doctor Fánaro, ¿verdad? En una conferencia de la Universidad de Miami. Ah, miren, aquí está hasta la fecha, en noviembre del 2008, eso sí no me acordaba. Decía que cada unidad de cuidados intensivos neonatales debería establecer su frontera de peso y edad gestacional en la cual fallecen el 50% de sus pacientes y su frontera de viabilidad. Lo difícil de establecer esa frontera es que solamente el 1.4% de los nacimientos son menores de 1.500 gramos y solo el 0.49% de los nacimientos son pesos inferiores a 1.000 gramos, lo que en números absolutos es una cantidad relativamente pequeña de pacientes como para realizar un estudio de significancia estadística y hacer las recomendaciones pertinentes de dónde iniciar todo el esfuerzo terapéutico sin caer en ensañamiento terapéutico. Y en donde ese porcentaje de mortalidad sea superior al 50%, ir haciendo las mejoras progresivas para que a mediano plazo puedan ser atendidos de mejor manera los que van siendo más pequeños, ¿verdad? Ustedes, entonces, eh, eso es, por eso es que le propuse eso a unos estudiantes que hicieron la tesis grupal, revisamos 5 años, ellos aprendieron a usar el SPSS, así se llama ese programa de, de, de uso de datos estadísticos, ¿verdad? Le saca todas las medidas de estadística, valores de P, cocientes de correlación y todo. Un trabajo, la verdad es que muy bueno. Y uno de estos muchachos
creo que está terminando el R4 en el ICS allá en Guatemala y ha de ser un muchacho que ha avanzado mucho porque incluso en este último Congreso Nacional de Medicina del Colegio de Médicos y Cirujanos ya fue disertante, ¿verdad? O sea que realmente se ha superado mucho y eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Y existe lo que se llama el derecho a la planificación anticipada. Son las instrucciones previas. Esas son dadas por escrito y contienen por lo general 3 apartados básicos. La expresión de los valores personales y objetivos vitales del otorgante. Instrucciones sobre la aplicación o rechazo de medidas y tratamientos en situaciones concretas, incluyendo el destino del cuerpo, órganos, tejidos de la persona que va a fallecer. Esto es complicado de hacer aquí y se los voy a tratar de explicar ahorita con una situación demasiado cercana que me tocó vivir. Designación de un representante que hace de interlocutor con el equipo asistencial. Entonces, en el año 2017 nos mataron a mi hermano, probablemente el infectólogo más brillante que ha dado este país. Y entonces resulta que él dejó sus córneas para donación y el MP y el INASIF le hicieron un relajo de Padre y Señor mío a mi cuñada, ¿verdad? Y al final lo logramos arreglar y se lograron donar los órganos, ¿verdad? O sea, este país no está preparado para esto, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ¿esto de qué se trata? Esto es como un testamento de final de vida, ¿verdad? Ustedes, o sea, eh, mi santa madre, que ella falleció de una fibrosis pulmonar, ella varios meses antes nos dijo que ella el día que se empeorara, ella no quería que nos la lleváramos al hospital, no quería que la intubaran, que la conectaran a un respirador y hubo un par de mis hermanos que casi se rasgan las vestiduras y yo les dije, miren, disculpen, pero eso se llaman voluntades anticipadas y eso es como un testamento y eso hay que cumplirlo al pie de la letra, ¿verdad? Entonces, y eso esté escrito o no esté escrito, con una persona de la familia que lo sepa, lo tiene que hacer valer, ¿verdad? Ustedes. Entonces, y los requisitos para un documento de este tipo es mayoría de edad, capacidad de poder obrar, actuación libre, idealmente escrita, qué procedimientos específicos autorizan o no, y este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se les habla de esto a ustedes? Se les habla de esto porque, pues, no lo podemos resolver todo, ¿verdad? Ustedes. Y uno le tiene que decir la verdad a los pacientes, ¿verdad? No sé si ya les comenté que una vez a una familia le dijeron el viernes, el sábado y el domingo, con un recién nacido que había nacido mal, que todo iba bien y que todo iba bien. Y el día lunes en la madrugada les entregaron un cadáver a la familia, a ustedes. Entonces, la familia estaba ofendida y tenía toda la razón del mundo, ¿va? Ustedes, pero si la familia sabe que el paciente está grave, que se puede morir, pues no es que no les vaya a doler, ¿verdad? Ustedes, pero es como que más llevadera esa situación, ¿verdad? Y finalmente, pues a ver, solo quiero ver que haya cubierto, a la gran chucha, cubierto yo todo. Hablamos de lo que es la pediatría, grados de prematuridad, bajo peso al nacer, ya dijimos del 22 al 28%. Ya hablamos de las adecuaciones de peso para edad gestacional, retardos de crecimiento intrauterino de tipo armónico, disarmónico, etiologías, las tasas, ¿verdad? Y causas, bajo peso al nacer. A ver, dice tasas y causas de bajo peso al nacer, prematuridad y retardo de crecimiento intrauterino. Bajo peso al nacer y retardo de crecimiento intrauterino en estos países es el 50% por lo menos es
desnutrición materna agudizada por el mismo proceso del embarazo. O sea que una madre desnutrida va a dar a un recién nacido desnutrido. ¿Y cuál es el problema de nacer desnutrido? O sea, con bajo peso al nacer, es que tienen el doble de posibilidades de fallecer en el primer año de vida. Ya dijimos la tasa de bajo peso al nacer, 22 al 28%. La prematuridad es entre el 7 y el 10%. Y ya también hablamos un poquito hablamos de la situación de que la prematuridad no nos esforzamos mucho en reducir la tasa. Una amenaza de parto prematura de las 26 semanas, llevarla a las 34, eso es un éxito terapéutico, pero el niño sigue siendo prematuro. Retardo de crecimiento intrauterino, ya hablamos que el retardo de crecimiento simétrico es el que se establece en el primer trimestre de embarazo y es secundario a causas inherentes al mismo feto, ¿verdad? Que tenga una infección congénita, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, sífilis, ¿verdad? Herpes, ¿verdad? Y entonces también están ahí las trisomías 13, 18 y 21. No hablamos de la trisomía 16 porque la trisomía 16, los de ustedes que sean obstetras van a saber que es una causa de aborto recurrente, pero nadie nunca ha visto las características fenotípicas de una trisomía 16 porque esos terminan en abortos recurrentes. Esto es bien importante, ¿verdad? Ustedes estábamos, dice ahí sobre salas de recién nacidos, área física, organización, financiamiento, normas, ¿verdad? Ustedes, entonces, a ver, más o menos para que ustedes evalúen qué tan afinados o no están las salas de recién nacidos de sus diferentes hospitales. A ver, una unidad de cuidados intensivos neonatales debe disponer de por lo menos 16 metros cuadrados por cada paciente, 4x4. Y a eso hay que agregarle por lo menos un 25% de esa área para áreas de circulación. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, pónganle ustedes que aquí en el Hospital Regional de Occidente hay 15 ¿qué? 15 unidades de cuidado intensivo neonatal. Entonces, 15 por 16, 240, y a eso agregándole un 25% más. O sea que solo esa área debería tener por lo menos alrededor de 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados es 3/4 de cuerda, si lo quieren ver en otro tipo de medidas. Entonces, que si están hacinados, si están hacinados. ¿Alguno de los que está aquí está en mínimo riesgo del HRO? ¡Aló! Jóvenes, ¿alguno de ustedes está en mínimo riesgo del HRO? A la que conchas son ustedes, no ayudan a nadie, ustedes parecen chapines. Si este es chance entre todos. Está por aquí, vamos a ver quiénes estarían ahorita en mínimo riesgo. Estarían, o quiénes han pasado. Aquí, ¿verdad? No, aquí no. Investigación, aquí está. Vamos a ver. Están aquí, pero han hecho turnos ahí ustedes, digo yo. Está aquí Pedro Obispo. ¿O está Mariela Noemí? Sí, doctor. A ver, Mariela, ¿y por qué no me contestó usted? Es que estaba el mes pasado. ¿Estaba qué? Estaba en el mínimo el mes pasado. Ahora Sí, pues estamos ya en pasó, ¿eh? compañía. ¿Cuántos pacientes hay ahí ahora?
Ahora, según me comentaron, hay 27. 27. Bueno, entonces, fíjense que para un área de mínimo riesgo, gracias, doctora, para un área de mínimo riesgo, deben haber por lo menos 9 metros cuadrados por paciente. Entonces, dice la doctora que tienen 9, serían 9 por 27, más el 25% para áreas de circulación. Igual, deberían ser como otros 3/4 de cuerda, o sea que solo esos servicios de recién nacidos deberían tener más o menos como una cuerda y media, ¿va? O sea que sí están bien hacinados, ¿va? Ustedes, si a ustedes les dan a elegir hoy en día si quieren tener una cirugía de corazón abierto o que les nazca aún su hijo de 27 semanas de edad gestacional, escojan que les hagan una cirugía de corazón abierto, es más barata que tener un recién nacido de peso extremo, ¿verdad? Sale mucho más caro, ¿verdad? La sobrevida es diferente, ¿verdad? Ustedes, o sea, estábamos en una conferencia en el Cusco, me acuerdo yo, y llegó un auditor médico a darnos una charla y nos dijo, miren, si ustedes se gastan $100,000 en un recién nacido, eso se llama una inversión, porque ese niño todavía le va a dar 40 años de vida productiva a su país. O sea que esa inversión se va a recuperar. Si ustedes se gastan $100,000 en en el intensivo de un viejito de 85, 90 años, eso se llama un gasto, porque esa persona no va a vivir más de 5 años. Afortunadamente nos dijo, yo no soy el que le tengo que dar esa información a la familia, ¿verdad? Ustedes, hay otro tipo de estudios en que dicen que la enfermedad aguda puede provocar pobreza aguda, en forma aguda, porque las familias hipotecan o prestan lo que no tienen, ¿verdad? Ustedes, y eventualmente pueden terminar perdiendo sus bienes y lo poco que tienen, ¿verdad? Eso es lo importante de que la medicina debiera ser de la misma calidad, sea la medicina privada o sea pública. El que alguien se quiere ir a un hospital privado y alguien a un hospital público, eso es libertad de cada persona, ¿verdad? Ustedes, pero la situación debería ser igual. Y probablemente de los países que yo tengo conocimiento que han aplicado esto es Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra, la forma de pensar es que al Estado le sale muy caro que los pacientes estén enfermos, porque los pacientes enfermos no trabajan y si no trabajan, no devengan sueldos y no pagan impuestos. Entonces, el interés del gobierno británico es que la mayoría de las personas estén sanas, ¿verdad? Para que puedan ser económicamente productivas, ¿verdad? Ustedes y que sean capaces de aportar al sistema, porque todo eso es una cadenita, ¿verdad? Ustedes. Bueno, entonces, hoy en día, con todos los avances tecnológicos que se han hecho en el cuidado intensivo neonatal, actualmente es más caro un recién nacido extremadamente pequeño que un adulto, ¿verdad? ¿Por qué deben existir normas? No es para que la gente no piense, ¿verdad? Ustedes, sino es para sistematizar la atención y es para que no existan olvidos, ¿verdad? O sea, todos los niños deben ser pesados, tallados, medidos, deben recibir vitamina K, deben recibir su dosis ¿cómo se llama?, de vacuna de hepatitis B, eh, deben ser colocados al seno materno lo antes posible, interferir lo menos posible, por no decir nada, en lo que es todo el apego y el inicio de la lactancia materna, es para que la gente todo lo trabaje de esa forma. Pero el médico que se tenga que salir de la norma, lo puede hacer,
pero lo tiene que dejar justificado por escrito por qué se salió de la norma. Ejemplo, cuando empezamos a administrar surfactante en el hospital regional, al principio, como teníamos solo 2 ventilados, pues cada surfactante que ponían me llamaban a mí a la hora que se les pueda a ustedes ocurrir y yo tenía que dar la autorización y tenía que llamar a la farmacia para que lo despacharan. Pero bueno, eso afortunadamente se fue liberando, pero por ejemplo, administrar un surfactante por una neumonía o administrar un surfactante por un síndrome de aspiración de meconio se sale de la indicación usual del medicamento y realmente tenían que justificarlo como tal y uno autorizarlo. A eso es a lo que me refiero, ¿verdad? Bueno, de todo esto de lo que es RCP, pues vamos a hablar después. Hay que alojar conjuntamente a las madres con los niños, ¿verdad? Una vez nacen los niños, idealmente deben ser atendidos sobre la parte baja del vientre de la madre. Está muy bien documentado lo que es el clampeo tardío del cordón y los beneficios, incluso en recién nacidos prematuros que no están ni moderadamente ni severamente comprometidos. Disminuye la cantidad de transfusiones, también mejora ¿cómo se llama? El desarrollo cognitivo a largo plazo y se logran egresar antes de tiempo y no se aumenta la hemorragia intraventricular, no se aumenta la enterocolitis necrotizante ni nada, no se produce policitemia, o sea, eso está bien estudiado. Y luego, pues a todos los niños se les administra vitamina K. Ahí dice polio y no lo quise quitar porque lo quiero explicar. Antes, a todos los recién nacidos, antes de irse a su casa, se les administraba una dosis oral de la polio. En ese tiempo, cuando todavía no estaba erradicada la polio de Guatemala, que se erradicó en el año 2003, los últimos casos de poliomielitis que vimos fue en 1993, aquí en San Andrés Checul. Y entonces en ese momento la indicación de poner una polio oral a los niños antes de ser egresados o después del nacimiento era para que el virus de la vacuna se diseminara en el ambiente y contrarrestara el crecimiento del hepatitis. Ya no está indicado y de hecho afortunadamente ya no se hace de administrarles polio oral a los niños antes de egresar. E incluso cuando veamos la tutoría de inmunizaciones en la siguiente unidad, una de las cosas más importantes es que los países que tienen erradicada la poliomielitis, que somos nosotros, entramos ahí, ya no se debe utilizar la vacuna oral de la polio para ninguna de las dosis, porque ahora que está erradicado y que no hay virus circulante salvaje, es de que el virus vacunal atenuado pueda virar hacia virus salvaje y provocar poliomielitis, ¿verdad? Entonces, el gobierno usualmente pone vacuna intramuscular inactivada de la polio, vacuna tipo Salk, en la primera y la segunda dosis de los 2 y los 4 meses, y de ahí siguen poniendo vacuna tomada de la polio. Pero eso se va a resolver a corto plazo porque ya van a dejar de producir vacuna oral de la polio, ¿verdad? Ya hizo su trabajo en su tiempo y ya no va. A todos los recién nacidos les damos profilaxis ocular. Lo ideal sería administrar gotitas de nitrato de plata al 1%, pero ya cuesta mucho conseguir nitrato de plata y actualmente lo que se les pone de profilaxis ocular es eritromicina en gotas oftálmicas, ¿verdad? Y hablamos de termorregulación, programa Madre Canguro, ¿verdad? Y de estas cuestiones de la enfermedad potencialmente grave. Sí, pues entonces ya hablamos de todo esto. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, jóvenes. Bueno,
Entonces, yo sí voy a hacer un pequeño comentario. Entonces, ya empezamos a hablar con los hospitales. Ya a ustedes también les pasé ahí en el chat la distribución que hicimos para el curso de RCP, que, a ver, el curso lleva una evaluación de ingreso, que es la misma evaluación que se les hace al final. Lo que se supone es que la nota del examen al final del curso sea superior, ¿verdad? Ustedes. Nosotros, pues lo que les vamos a dar es una constancia de que recibieron el curso, pero hasta ahí, ¿verdad? El curso se va a dar aquí en Cefas, ¿verdad? Que es ese, en los salones que están atrás de la iglesia La Sagrada Familia. Y entonces el curso es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la mañana vamos a dar la parte teórica y en la tarde se hace la parte práctica de intubación, del uso de la bolsa y todo, ¿verdad? El curso, bueno, y esto tiene, yo ya les expuse ahí de que el promedio de esas dos notas es su nota de la tutoría de esa quincena, ¿verdad? De la segunda quincena de marzo. Entonces, el curso, pues, por el alquiler de los salones, la comida y todo, eso tiene un valor de 250 quetzales que hay que cancelarle a alguno de los residentes que estará encargado de eso el día que les toque. Y, y bueno, pues yo los vería ahí, ¿verdad? Y en función de esto que estamos regresando a la presencialidad, estamos pensando poco a poco ir haciendo más talleres de cuestiones así bien importantes que se tienen que ir de la pedia sabiéndolas hacer correctamente, ¿verdad ustedes? Entonces, hasta aquí llego yo y ustedes tienen la palabra. Bueno, vaya jóvenes, entonces si no hay preguntas, pues yo les deseo un buen fin de semana. A todos los que no tienen turno, pues que la disfruten, ¿oyeron? Buenas tardes, jóvenes. Gracias, doctor. Bueno, Feliz tarde. igual. Gracias, doctor.